Beatriz Pirón, atleta olímpica de República Dominicana, y quiero mandarle un saludo a Recreo Deportivo para ustedes. Bueno, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Un gran saludo a todos los amigos del deporte y del recreo deportivo en Colombia, en América Latina. Bienvenidos a un paso más en esta caminada de largo aliento de este programa que comienza a visorar en lejanía sus 300 episodios conversados, divertidos, en aprendizaje. Un abrazo a nuestros canales hermanos de Tercer Fútbol de Martín Guzmán en Ecuador y Actualidad Guinea Mundo de Vivan Lulean Wang en Guinea Ecuatorial. Gracias por ser parte de este tejido. Un saludo a Elizabeth Ríos y a Mariana Fernández, la atleta boliviana y la pequeña campeona colombiana de ciclismo que han batido récords en sintonía en los capítulos pasados. Hoy, como siempre, tenemos a nuestros tres panelistas, gurú, filósofo e iluminado, Presente. eh, el seguidor en la palabra y un invitado muy especial con el que esperamos tener una conversación sustanciosa, un privilegiado de la letra de lo que yo llamo futbolitura, esa mezcla de fútbol y la literatura que viene a engalanar este espacio como lo han hecho Mauricio Silva Guzmán, Daniel Samper Pizano, Juan Pablo Meneses, Rodrigo Díaz, Daniel Baldi, Jorge Barraza, Hernán Casiari y Fernando Carrión. Es para mí un honor y un gusto presentarles al grande y querido Pablo Alabarces en el Recreo Deportivo, donde siempre se siente el disfrute de estar vivo. Voy a hacer una pequeña semblanza de Bueno, Pablo. Es uno de los Buena, principales buena rima, sociólogos, ¿no? Y usted está rimando usted, ¿no? principales sociólogos y pensadores argentinos en el estudio de la cultura popular latinoamericana, analista del fútbol, con profundo aporte a la comprensión del rock argentino y latinoamericano, especialmente en español. Ya me corregirá Pablo si me equivoco en algo. Bonaerense, pues nacido en Buenos Aires, doctor en sociología de la Universidad de Brighton, profesor titular de la UBA, investigador del CONICET, eh, gran estudioso de fenómenos como el fútbol y el rock como formas que superan el mero entretenimiento, espacios fundamentales de construcción de identidad, sentido social y articulación político-cultural. Marcó un antes y un después con su libro Entre gatos y violadores, una investigación pionera que analiza cómo el rock surgió de sectores populares y se hizo fuerza cultural en Argentina. Ha ayudado a legitimar el rock como objeto válido de estudio académico y cultural. Y por otro lado, el fútbol. Hoy vamos a hablar de las dos cosas. En Fútbol y Patria analizó cómo el fútbol fue utilizado para construir narrativas nacionalistas en Argentina. Escribió Historia Mínima del Fútbol en América Latina para la serie de Historias Mínimas del Colegio de México y junto a Abel Gilbert es coautor de Historia Mínima del Rock Latinoamericano. Hoy hablaremos de esos dos temas. Asimismo, con Gilbert escribió un libro sobre Palito Ortega, un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, que creo que es el segundo artista más vendedor en la historia de la música popular argentina. No sé si después de Leo Dan, ya Pablo me corregirá. Y ha explorado relaciones, cultura popular, medios, poder, en fin, hay una cantidad de cosas de Pablo. Hay muchas entrevistas, pero sobre todo, y es un honor tenerte aquí porque es un tipo muy, muy simpático. Entonces, Pablo, buenas noches, bienvenido al Recreo Deportivo. Y casi que la pregunta es, o el tema para dejarte en manos de mis contertulios, pues para que saludes a nuestro público, es cómo se intersectan o se acercan o se alejan el rock y el fútbol. Es lo que quisiéramos hablar contigo. Buenas noches, Pablo. Y la Muy literatura. buenas noches. Sí, te paso. Muy buenas noches. Bueno, con el agregado de la literatura, supongo que empiezo a hablar ahora. Párenme dentro de 1 hora y 45 minutos. Eh, Gracias por la presentación, Alfredo, muy tan cálida. Y sí, en parte he hecho todo eso. Pero, a ver, la intersección no es tan sencilla, ojo, no es tan sencilla. Por ejemplo, la del rock y la literatura es mucho más fácil de describir, aunque eso ha sido problemático. A ver, hubo una especie de primera sociología, ah, una primera rocología, pongámoslo así, que se dedicaba a pensar en las letras, ¿no? Pensaba el rock solo como materia poética. Y la pifiaba, cometía un error con eso, ¿no? No, porque el rock no es solamente líricas, sino que es primero que nada sonido,
es música, ¿no? Y entonces ahí había un error en intersección. El rock también eran poéticas y eran estéticas, y eran líricas y algunas magníficas, pero no podía reducirse a eso. La del fútbol y la literatura es bastante más complicada porque pero además, bueno, si ha estado Cassiari hablando por acá, supongo que de esto habrá hablado largamente. Él es uno de los tipos que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Eh, pero, Y del Racing a habló ver, también. me imagino, Sí. seguro que sí. Yo no sé, creo no ser tan fanático. En una de esas me arrancan de acá al final de la charla a quién le voy, pero no lo voy a poner adelante de todo. No, a ver, lo que quiero decir es esto, hay una cosa que es muy, muy divertida. Hoy está naturalizado que cualquier escritor puede escribir sobre fútbol. Esto es un fenómeno que tiene apenas 30 años. Hace 30 años no había literatura sobre fútbol. Digo, hoy se multiplican, ¿no es cierto? Esto es, hoy en la Argentina hay una editorial que se llama Alarco, que publica solamente literatura sobre fútbol. Imagínate. Hace 30 años no existía. No, eso es, pero hace 30 años tampoco existía una sociología del fútbol, ni una antropología del fútbol, ni una historia del fútbol. Entonces, la cuestión de cómo se intersecta el fútbol con otras prácticas es también, puede ser también motivo de reflexión. Y la del fútbol y el rock es más interesante todavía, también es reciente, también es reciente. Los rockeros despreciaban el fútbol. Los rockeros fundadores, ¿no? Los rockeros clásicos entendían que el fútbol era un mecanismo de manipulación de masas, esto es, compartían cierta imaginación intelectual culta, por decir, imaginación letrada, ¿no? A pesar de que muchos eran futboleros, en la Argentina, por ejemplo, el caso de Spinetta, que era un furioso hincha del River Plate, y yo lo vi personalmente tocar un concierto en 1979 vestido con una camiseta de Argentina. Allá va el O sea, capitán Beto por el espacio. sí, y nunca se sabrá quién era el capitán Beto, si era el Beto Alonso del Alonso. River, pero lo cierto es que el capitán Beto tiene un banderín de River Plate sobre el volante. Eso es Ah, implícito. Y interesante. creo que fue la primera mención del fútbol en el rock. Ahora, ya desde los 90 en adelante, el cruce tiene que ver con los públicos. Los públicos del fútbol son los mismos que los públicos del rock, ¿no? Esto es el momento en el cual, nada, el fútbol se Se cruzan. expande, captura más públicos, etcétera. Pero, por ejemplo, esto yo no lo he trabajado tanto. Hay gente que lo ha hecho con más nitidez que yo. Habría que hacer un registro de las canciones. Ustedes saben que las canciones futboleras nunca tienen melodías originales. Las Pero, melodías se toman de otro lado, ¿no? sí, Y se les calza otra letra. sí, Bueno, habría que hacer una estadística de dónde vienen esas melodías. En el caso argentino, el rock no es el mayor proveedor de melodías. Lo es mucho más el pop o la cumbia, por ejemplo, pero no el rock. Así que bueno, digo, esto daría tela para cortar, como les dije, 1 hora 45. sí. Pero mira lo que tú dices, Pablo, muy interesante con esas intersecciones, porque como bien hacía tiempo, o sea, mucho tiempo, los literatos pues no hablaban de fútbol porque de alguna forma lo despreciaban. Y empiezan a hablar muchísimo de fútbol, pero también se ve de la otra forma, no vemos tanto futbolista escribiendo y haciendo algo de literatura. O No, sea, no, no es todavía eso es mucho más no es difícil. dos caminos, pero podría llegar a ser, ¿no? Podría llegar a ser. El otro día yo No, vi a no, Jorge a ver, Valdano, me contó que estaba escribiendo. claro. Sí, Bueno, El, Daniel Baldi eh, estuvo aquí y es así, futbolista y es escritor. también. excepcional, es excepcional, es excepcional. Sí, Pero sí, existe, sí, existe, existe. A ver, la idea sería que cuando aparece un jugador, lector o escritor, todo el mundo habla de él sí. marcándolo, es lo que en lingüística se dice un término marcado, es decir, aquello que es distinto del resto. Eh, pero también lo que pasa es que el ambiente del fútbol en general ha cambiado muchísimo. O sea, digo, hoy los jugadores no son lo que eran, no son los de mi niñez. Me acuerdo, yo era pequeño y mi padre me llevó
al estadio y mi equipo perdió y perdió ignominiosamente. Y otro asistente le dijo a mi padre, bueno, los jugadores ganan tanto dinero. Y mi padre se ofendió mortalmente y no volvió a Está pisar bien. el estadio. Pero estamos hablando de 1969. Pobre viejo, si supiera lo que cobran ahora. Sí. Y además, y esto es interesante, también ha cambiado la extracción social. Esto es, siguen viniendo de estratos populares, pero no necesariamente todos vienen de estratos populares, ¿no? Muchos jugadores ahora vienen de las clases medias, llegan eh, con estudios secundarios, hacen estudios universitarios. Hay un exjugador local que es médico y es un gran lector de mi trabajo y está escribiendo su tesis de doctorado, por ejemplo, ¿no? Esto es bastante insólito. Hay anécdotas, hay un caso muy divertido, que era el de, no sé si ustedes recuerdan, un famoso número 9 que tuvo el River Plate. Hernán Crespo jugó en la selección Ajá. argentina, No, jugó en selección Italia, Argentina, Italia, claro. claro, claro que En el sí, Inter de Milán, por supuesto. Era una exactamente, y en competencia el, adicionalmente, Pablo, al tiempo entre Crespo y Batistuta. Se alcanzaron a cruzar un poco. exacto. Exacto, fueron dos nueves Monstruosos. coincidentes y competitivos, no podían jugar juntos. Jugaron dos mundiales juntos. Jugaron el Mundial de Francia y el Mundial Francia. de Corea-Japón. Sí. Los dos los jugaron juntos. Jugaron juntos, no entraban juntos a la cancha, pero Exacto. exacto. Bueno, Crespo, cuenta que el propio Crespo es un muchacho de las clases medias, ¿no? Y tenía su secundaria completa y así y se llevaba libros a la concentración. Y el director técnico, Ramón Díaz, se los Sí. prohibía. Oh, Ok. Le prohibía leer, le prohibía llevar libros a la concentración, increíble, porque ¿no? entendía, claro, porque entendía que lo distraía del fútbol, ¿no? Con lo cual uno Tipo terminaría Fahrenheit. diciendo, claro, uno terminaría diciendo que la incomprensión del mundo letrado respecto del fútbol era replicada por la incomprensión del mundo futbolístico respecto de las letras, digamos, ¿no? Este, pero no, eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado. No, no solo Valdano, pero además, bueno, digo, porque lo que dijimos hace un rato, la multiplicación de la literatura futbolística en el sentido en todo su Sí, magnitud, que yo haya podido publicar un libro, es correlativo de esa transformación que ha multiplicado los libros de cuentos, las biografías, las historias, los anecdotarios, los libros técnicos, los libros de análisis, las biografías, por ejemplo, ya la cantidad de biografías de Messi. ¿Cuántas biografías de sí. Messi puede haber? Tiene 38 años. ¿Cuántas biografías se pueden hacer de Messi? Alguien que me explique, por favor. ¿Harán luego unas vidas paralelas como las de Plutarco, de Messi y Maradona? Bueno, tú has hablado de esa comparación Messi-Maradona, ¿no? No, esa fue una comparación, eso es otra, es otra, ya, no sé si merece un libro. Yo he escrito sobre eso, me han reclamado que debería volver. Lo que pasa es que la figura de Maradona es algo tan impactante, tan fuerte, tan deslumbrante, digamos, ¿no? Que inclusive una figura como la de Messi, una gran figura futbolística, no voy a decir que pierde, pero le cuesta imponerse frente a una figura tan desbordante y tan cargada de significación política, cultural, Popular. social, popular, Total, claro total. que sí, ¿no? Miren, una de las cosas más lindas, yo ya digo, no voy a decir que estoy harto del fútbol, pero Ya casi. eh, son, son 35 años de trabajar con esto, y por suerte el rock me ha ayudado a escaparme un poco de ¿Superar el eso. fútbol? Pero no superar, no, son como, a ver, yo siempre digo que en realidad yo tengo un paraguas abierto que dice cultura popular. ¿No? Y entonces debajo me guarezco yo con mis temas. Y los temas pueden ser no solamente el rock, también la música melódica, o la televisión, o las biografías cinematográficas, o no sé, u otros problemas teóricos, etcétera. Y el fútbol es otro de los objetos de la cultura popular. Pero a lo que iba
es a que ya con 30 y pico de años de trabajar en esto, sin embargo, en el 2023 pude conocer Nápoles. Ah, Y, Al, y- su y, majestad Maradona, ¿no, Pablo? Sí, claro, no. y además lo fui a ver especialmente porque el Nápoles volvía a salir campeón después de 30 años sin Maradona, ¿no? Y además esta coincidencia absolutamente maravillosa, la palabra milagrosa viene dentro de un rato, esta coincidencia maravillosa de que Argentina y Nápoles salieran campeones después de la muerte de Maradona. Maradona. Sí, Por increíble. primera vez después de muchos años. Sí, es una coincidencia genial. Cuando llegué a Nápoles, le dije eh, a mis colegas locales si es que en Nápoles funcionaba esa creencia, ¿no? Esa Sí. creencia según la cual Nápoles salía campeón porque Maradona se había muerto y estaba sentado a la diestra del padre. Ah, pues, Y ahí mi colega Luca Bifulco me dijo, y mira, Pablo, es una inferencia un tanto espuria, pero creo que todo el mundo cree en ella. Este, y increíble. bueno, digo, esa experiencia de ver Nápoles y los festejos de Nápoles por salir campeón y encontrarme que toda la ciudad estaba absolutamente organizada por el culto maradoniano, realmente fue un impacto de esos que no se olvidan, ¿no? O sea, fue una, sí, una de las grandes experiencias de mi vida, tanto académica como personal, ¿no? Un tenemos impacto un, muy fuerte, muy tenemos un fuerte. gran amigo en el recreo deportivo, Ramón Rispoli, que es de Ah, Isquia, sí. es quitano de la isla enfrente de Nápoles, pero vive en Nápoles y es también muy Sí. hincha del Nápoles. Entonces, un saludo a propósito de lo que estás contando. Una cosita bien particular, porque cuando dijiste que en el rock veían al fútbol como un fenómeno de masas, eso no podría ser mutuo, porque, por ejemplo, yo te escuché en alguna parte que tú decías que al rock no le daban bola, o sea, que el rock no había roto muchas cosas porque no le daban bola ni la izquierda ni la derecha, ambos lo veían con Sí. desconfianza. ¿Cómo es eso? Lo del rock, mira, al hacer la historia de América Latina fue una experiencia muy linda porque nos permitió, digo, fue un libro escrito en colaboración. Yo había trabajado, como tú lo dijiste, había trabajado con Abel, con mi amigo Abel, sobre un Palito Ortega, ¿no? Mm. Y bueno, nada, se armó una buena, lo dijiste bien, el segundo artista más vendedor de la historia de la música popular argentina después de Leodán, y está en la lista de los 10 más vendedores de la historia de América Latina, Y la- debajo de figuras muy pesadas, tales como Roberto Carlos o Shakira o Juan Gabriel, pero está en la lista de los 10 primeros. Y habíamos hecho ese Palito Ortega y bueno, nos funcionó la sociedad y cuando el Colegio de México nos oferta escribir una historia del rock, el Colegio de México, yo había hecho para ellos la historia del fútbol y me pidieron entonces si quería hacer la historia del rock. Cuando lo encaramos, muchos problemas de documentación. Trabajar sobre América Latina es muy difícil porque nuestras documentaciones son locales, no son continentales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestras bibliotecas son mucho más norteamericanas o europeas que latinoamericanas. ¿Sí? Es mucho más fácil saber qué banda de rock o qué equipo de fútbol existe en Bélgica y no qué pasó con el rock en Colombia. ¿Sí? Pero bueno, lo que encontramos como línea conductora, y fue lo que nos estructuró la investigación y el libro, fue justamente esta relación de el rock con la política. La idea sería la siguiente: el rock es un invento de la modernidad de los fines de los 50, comienzos de los 60, primeramente norteamericana, esa posguerra que inventa los jóvenes como sujeto de consumo, sujeto cultural, etcétera. Bien, eso se traslada a América Latina y entonces el rock es una consecuencia de esa modernización. Esa modernización recibe muchos nombres. Básicamente recibe dos nombres. Desarrollismo, es la modernización económica que saque a América Latina del subdesarrollo, etcétera, etcétera, por un lado. Revolución por el otro. Sí, la revolución que empieza en Cuba en 1959
Es el otro nombre de la modernización. ¿Cómo se puede ser moderno? Sencillo, o te desarrollas con el apoyo norteamericano o haces una revolución socialista con el apoyo cubano. Claro. Esa es la idea. Entonces el rock entra en ese marco como un elemento de una gran modernidad que pasa a ser rechazado por ambas modernidades. Es decir, es rechazado por el mundo conservador, porque el rock es contestatario, es revoltoso, es insubordinado, indisciplinado, consume sustancias peligrosas, cuestiona la sexualidad conservadora, entonces no puede ser aceptado por el mundo adulto y conservador. El problema es que el socialismo también lo rechaza porque dice que el rock no tiene ideología, consume drogas, pierde tiempo en desmanes sexuales, es una invasión imperialista, con lo cual el rock termina tironeado Y no cumple por ambos. órdenes, y no cumple órdenes. Claro, exactamente, Claro, exactamente, obvio. exactamente. Y hay una cosa que paradójica, el rock participa de un elemento que es muy latinoamericano, que comparte con la izquierda y con la derecha, y es la homofobia. Sí. Ok. El rock también es homófobo, ¿no? Es homofóbico, es muy machista, frente a la situación paradójica de que las dos primeras grabaciones del rock en América Latina las hacen dos mujeres, una en México y otra en Brasil. Mm. Pero eso la historia lo ha desplazado porque, como todos sabemos, el rock es cosa de machos y las mujeres les importan bastante poco. Y Eh, curiosamente, Pablo, también tú decías que el fútbol también es muy masculino, Sí, muy, sí, muy, y sí, 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 sí. Sí, esa es una de las cosas que está cambiando de manera más sí, acelerada, por lo menos por ahora en Brasil y en Colombia, con mucha Tremendo. fuerza. De a poco, el resto, Argentina está muy retrasada. Les diría más, Estados Estados Unidos, Unidos muy fuerte el no, Estados fútbol Unidos femenino, pero nos muy lleva dos fuerte, otra campos, liga, sí, es pero otra total. liga. Estados Unidos en realidad es un ejemplo Para de los cómo hombres, para los para hombres los al hombres. revés. Sí, sí, Lo, sí, 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 totalmente de sí. acuerdo. Yo inclusive tengo la hipótesis de que el éxito argentino de estos últimos 3 años le ha hecho mal al fútbol de mujeres, Sí, es una muy porque buena teoría, lo, muy buena teoría. y No, muy buena. lo desplazó, claro, lo desplazó. El fútbol femenino pudo pegar un salto en la Argentina en el momento de la derrota. Pero cuando los hombres argentinos se ponen a ganar, todo el mundo se olvida del fútbol de claro. mujeres. Y mira lo que tu teoría es muy válida, porque en el caso de Colombia es lo contrario. Las mujeres, la selección Claro. colombiana no gana nada, entonces las mujeres han podido subir. Cuando digo ganar nada, Bueno, me refiero a ganar torneos significativos. mira, hay un Entonces, momento muy, muy lindo en la historia reciente, que son los Juegos Olímpicos del 16. No, espera, 16 es Londres, Río de Janeiro, Río de Janeiro. Los de Sí, Río, sí. el 16, 16, 12 sí, Londres, 16 Río, 16 Río, 20 Tokio, sí. exactamente. Y ahí se da un momento muy lindo porque compiten las dos selecciones, la femenina y la masculina, y hay imágenes muy, muy lindas de chicos con la camiseta de Neymar, Sí. con el nombre de Neymar tachado y sobre eso puesto Marta. Marta, qué Marta, ok. maravilla, qué bueno, qué Sí. bueno, qué bueno. que Y es un Marta Villa, momento de ¿quién dijo que disputa. Marta Villa? Claro, y es un momento de disputa que lamentablemente dio mal, digamos. Esto es, Brasil ganó los Olímpicos y las mujeres brasileñas perdieron la semifinal. Hubiera sido interesante ver qué ocurría si pasaba lo contrario, Sí, digamos, Claro. sí, ¿no? muy Pero interesante, ahí había una tensión que era muy muy interesante. interesante. Sí, sí, Yo sí. Muy apoyo bueno. con Pablo, yo Estados te Unidos. quería A mí me- preguntar una cosita, Pablo, y es, Por favor. leyendo tus labios, como dicen por ahí, como un ventríloco espiritual. Obviamente vivir el tema de cultura postpopular. Imagínate que Néstor García Sí, Canclini también fue, cuando yo estudiaba comunicación social, fue un gran maestro de comunicación social, con el que escribiste todo ese ejercicio de cultura postpopular. Y lo digo es por lo siguiente, cuando veo tus labios y tus ojos, y hablando toda esa mezcla que tú planteas en tu libro entre lo popular y lo masivo, ¿no? Que es sí, esa hibridez, si es que esa palabra que sí. denominas. Podría yo pronosticar dos cosas.
y estaré equivocado o no, pero es mi lectura. Una, te brillan los ojos cuando hablas del tema popular de Maradona. ¿Tu equipo es Argentinos Juniors? Primera pregunta que hago. Y la segunda, ¿tu banda de rock favorita es Redonditos de Ricota? Dos preguntas así sueltas Ah, hablando de cultura popular. la Ni respuesta una es ni la otra. sí, 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 y no. A ver, no le voy a no le voy a Argentinos Juniors. No, no, Ah, no, no, no. no. Bueno, Estoy muy cerca eh, espacialmente. sí, 20 calles de aquí. Tú eres un hincha territorial, Pablo. Soy un hincha territorial, pero no de Argentinos de Juniors. Soy un Juniors. hincha Sí, territorial sigue siendo del enigma. Vélez Sarsfield. Del Del Vélez Vélez, del Sarsfield. Vélez. Ah, qué bueno. El Vélez Sarsfield está a Sí, 40 calles de aquí. Pero el problema es que yo nací a la sombra del estadio y esto no es Ah, una ok. metáfora. No es una metáfora, es literal. sí, sí. Nací a la Literal. sombra del Tenía estadio. sombra. La clínica queda Me donde daba la naciste, sombra. El estadio me daba la sombra al barrio donde yo nací, a pasé tu toda mi casa. infancia y adolescencia. Qué bueno. Y además, bueno, nada, otros tiempos, los 60 y los 70, en los que los niños y los jóvenes íbamos al estadio solos. Podíamos ir Ok. sin los padres, ¿no? Porque Sí. nadie se preocupaba Nadie te por que mataba. fuera no, nadie te mataba, ni soñaba con matarte, ni nada. E inclusive un rasgo que a mí siempre me causa mucha ternura en el recuerdo es que jugábamos con los viejos balones que tenían una cámara dentro, ¿no? Sí, Y que había que si se pinchaba el balón, había que descoser el balón, quitar la cámara, empachar la cámara, volver a poner la sí, cámara, volver a coser el balón, porque los balones eran muy caros. sí. Entonces no era que uno se lo pinchaba, lo tiraba y compraba otro. No, No, o sea, el balón tenía que durarte mucho tiempo. Sí. Y el que arreglaba los balones en el barrio era el utilero del plantel de Vélez. ok. Nosotros íbamos con nuestro balón pinchado debajo de la tribuna para buscar el utilero de Vélez y que nos arreglara los balones. Entonces, nada, es una relación territorial y emotiva muy, muy larga y muy vieja. Primera pregunta. Y sin embargo, la primera pregunta incluyó esa idea de lo emotivo respecto de Maradona. Eso se reactualiza. Yo he sido muy crítico, no soy un maradonista incondicional. ¿Sí? Empedernido. Entonces, no, sí, empedernido, sí, pero no incondicional. No, no, o sea, digo, a ver, después de muerto, y la muerte fue un momento muy fuerte, muy emotivo para mí personalmente, pero después de muerto también nos enteramos de que entre sus muchísimos pecados había traficado una niña de 16 años de Cuba a la Argentina. Y yo no soy de aquellos que dicen, bueno, no, a ver, hay De cosas que acuerdo. no se pueden perdonar. Pero no sé si están, bueno, saben que tenemos un gobierno fascista, que todos los miércoles se dedica a pegarle a los pensionados que reclaman por un aumento en sus pensiones y hace unos meses un grupo de hinchas de fútbol, militantes, no barras ni nada, sino militantes de sus hinchadas, comenzaron a acompañar a los jubilados poniendo como imagen la imagen de Ah, Maradona, que hace muchos años dijo una vez, hay que ser muy cagón para no estar del lado de los pensionados. Ok. Entonces, que esa figura todavía siga teniendo ese peso político 5 años después de muy muerto, fuerte, ¿no? muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte, es fuerte, es fuerte. No, no es, en el fútbol no existe un caso similar. Esa fue tu primera pregunta, Sí, la que y la tenía que ver segunda, con y la segunda bajo la ningún tema banda, popular. la Sí, la banda de rock, banda. la banda de rock. Que si eran los Eh, redonditos. Es una. Yo te diría que mis bandas favoritas son tres. Lo que hizo Spinetta a lo largo de su carrera, lo que hizo Maravilloso. Charly García a lo largo de su Total. carrera, y la tercera de Los Redondos. Sí, 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 sí. Qué bueno, Sí, bueno, esas son las tres bandas favoritas, sí, maravilloso. Bueno, sí. muy bueno. Pablo, Excelente Pablo, seguidor. Una cosita Pablo, ahorita rápido que está mandando Baldor Pero, Gustavo, las preguntas, pero Gustavo termina la tenía pregunta una pregunta, sí. Pablo, yo te quería preguntar es, cuando la selección argentina juega, ¿tú crees que en la cabeza de los jugadores suena un tango, un rock o una cumbia? Una Ujú. cumbia, una cumbia. una cumbia, no me cabe duda.
Sí, 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 sí. Hay alguno más que el tango, olvídate. No suena, el tango no suena. No, no, el tango no suena, el tango no suena, el tango no Bueno, suena más, pues el tango no suena más, ya no. Sigue habiendo mucho, pero que además hay otra cosa. La Argentina convenció al mundo de que el tango era argentino. El tango no es argentino, el tango es de Buenos Aires. Que No ah, es eso una es música distinto. nacional. Un Sí, buen punto. claro, bueno, aquí de acuerdo. iba a No decir que es una tomo la... música nacional, no es una música nacional, es la música de Buenos Aires, Montevideo y Rosario. No es una música nacional. Es un buen punto, Entonces, ¿perdona? un buen punto. No, no lo Sí. teníamos tan claro. Claro, claro, no, no, no puede, entonces no puede interpelar a todos los jugadores, ni a toda la población, mucho menos, por un lado. Por otro lado, la idea de que la cumbia se volvió, ojo, estamos en un momento de cambio. La cumbia se volvió en los años 90 la banda de sonido de la vida cotidiana de las clases populares argentinas. Sí. Eso incluía el fútbol, los futbolistas, las hinchadas, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo cuando, mira, había un grupo de la hinchada de Racing que se llamaba los Racing Stones y tenían una lengua de los Runnings como bandera, como efigie, y me acuerdo una entrevista que le hice al líder de los Racing Stones, por qué se habían llamado así, entonces él me explicaba que habían asumido el mote como un símbolo eh, justamente de resistencia, de rebeldía, etcétera, y muy... enojado me dice, pero ahora la cumbia se lo chupó todo, me dice. Esto fue a finales de los Increíble, años 90. increíble. Estamos en un momento de cambio, ¿no? Donde el reggaetón y el trap están mucho más enseñoreados como banda de sonido de la vida cotidiana de las clases populares, ¿no? Es un momento de cambio. Pero si se fijan, la canción, miren, comparen estos dos temas. Aquí tienen la banda de sonido para este programa. Primero pasan Brasil, decime qué se siente, la canción de la hinchada argentina en el 2014, es una canción que le da un ritmo de cumbia a lo que era un rock and roll de Creedence Clearwater Revival. Bad Sí, Moon Rising, una canción de 1969, un rock and roll que se le da ritmo de cumbia Increíble. para volverla a Brasil, decime qué se siente. Y la música de la hinchada argentina en 2022 fue Muchachos, que es claramente una cumbia. no, ¿Sí? sí. Ok, ya entiendo. Este, Bueno, y Entonces, ahora ganó la cumbia, ganan las. ganó la Ganó la cumbia, Pablo. cumbia. Sí, claro. iba a advertir varias cosas, como la conversación está tan sabrosa. Una es que cuando se caiga el Zoom tenemos que volver a entrar al mismo enlace, eso ya lo sabemos. Perfecto. Bien. Dos, que hay una Que Baldor le sección, mandó preguntas. no sé, Pablo, si alguna vez estuviste en Argentina que lidiar con Baldor, con el matemático cubano, porque nosotros en Colombia, la generación de nosotros sufrió el álgebra de Baldor y tenemos una sección que se llama la pregunta de Baldor. Está bien. La dinámica es la siguiente, yo voy a preguntar Dale. algo que mis contertulios van a intentar responder y que presumiblemente tú sabes. O sea, tú vas a dilucidar el misterio porque tiene que ver contigo. Es decir, primero responden ellos y luego, pues Bien. tú aclaras el misterio. Entonces, probablemente nos vayamos. Hagamos. Es un doble misterio. Por un lado tiene que ver con rock y por el otro lado tiene que ver con fútbol. Entonces, A ver. por el lado del rock, no sé si mis contertulios saben cuál es el problema tolemaico del rock argentino. Esa es una cosa que Pablo plantea. ¿Cuál es el problema tolemaico del rock argentino? Y por el lado del fútbol, el otro misterio que ellos van a intentar responder es, en la historia mínima del fútbol latinoamericano, Pablo Alabarces habla, en el caso colombiano, de dos particularidades. Una, que a diferencia de otros países, en la fundación o la figura fundacional del fútbol colombiano tiene que ver con un país bien importante en América, pues bien influyente. Y la otra es que hubo una voz en Colombia que tuvo que ver con forjar un poco desde el deporte y la identidad nacional en el fútbol y en el ciclismo. Entonces, retomo, son el fenómeno ptolomeico en el rock
la particularidad de que en la fundación del fútbol colombiano tuvo que ver una figura de un país que ustedes intentarán ver cuál es, que no tuvo que ver con otros países en América Latina, y una persona que tuvo que ver con configurar desde la radio la identidad nacional en el ciclismo y en el fútbol. Esas son las preguntas. Entonces van los contertulios y luego Pablo Alabarces resuelve los enigmas. Yo arranco al revés porque me gusta arrancar al revés. Voy a arrancar por el final. Un personaje que fue argentino, que narró el ciclismo y el fútbol, Julio Racía Brica. Pero no, yo no estaba preguntando, yo no dije que fuera en Argentina, ese era, pero no es Argentina. Estoy diciendo que Pablo dice que hubo uno muy especial que Ah, inaugura el fútbol y ciclismo, pero no que fuera argentino. Esa es una diferencia. Aunque ya. Julio Racía es bien Carlos Arturo, importante también acá. Carlos Correcto. Arturo Rueda C, No, Bueno, ¿no? sí, cinco para ¿sí? ahorita ampliará Pablo, Carlos pero Arturo. cinco para Iluminado. Y la otra es cuál es el problema tolemaico. Bueno, y está lo del fundador, ¿no? ¿De qué país era el que en las tradiciones del fútbol colombiano aparece como el fundador y de qué país era? Esa es, y Argentino, ¿no? No, porque realmente todos nosotros crecimos viendo fue ahorita el fútbol argentino, eran nuestros Pablo héroes. resolverá el misterio. Wow. Pues Eh, yo tengo la ventaja de tener las fuentes en mi computadora y entonces puedo hacer una... Yo sé las respuestas de ambas, pero, pero me faltan los nombres exactos. Me acuerdo con mucha minucia los casos de los que estás hablando, digamos. Acá lo tengo, ya tengo la respuesta a una y me falta la otra. ¿Era Carlos Arturo Rodaseo, Espérame. no? Sí, No, a Carlos la Arturo Rueda. figura, a ver, esperen un segundito. La idea es que, me pasa eso, va a ser más difícil de encontrar. Eh, a ver, no voy a responder con vaguedades. Dale. Se llamaba Carlos Alberto Rueda, de pasa Carlos que no me Arturo. acordaba el nombre. Carlos Arturo. Carlos Carlos Arturo. Arturo Rueda, Sí. exactamente. Eso fue lo que fui a buscar el libro. A mí me pareció maravilloso esa idea de que no es mía, obviamente, no soy yo el que lo descubrió, sino que lo descubrieron mis colegas colombianos. Si no recuerdo mal, es un dato que le debo a mi querido amigo David Kitián, que no sé por dónde anda ahora, creo que está en Villavicencio. Eh, la idea de que además, digo, en un momento de la historia colombiana tan complejo como es el momento del Bogotazo y la muerte de Gaitán, etcétera, etcétera, pero como el descubrimiento de que Colombia era un país se lo debían a la Vuelta Ciclística de Ah, Colombia bueno. finalmente la inauguración de la DIMAYOR y un campeonato colombiano. O sea, que no había sido un invento político, no había sido una literatura, no había sido habían sido esos eventos deportivos los que le habían dado a Colombia la autopercepción de Colombia como una sociedad que podía integrarse, ¿no es cierto? Entonces, que podía unir las costas y la sierra y transformarla y reconocerse como país, y que eso se producía a través del relato de la Vuelta de Colombia, la Vuelta Ciclística de Colombia. Me pareció un dato Hermosísimo. maravilloso. Además, es único en América Latina. Eh, Creo que, o sea, fíjense cómo en la magnitud de Brasil como país continente es mucho mayor que la de Colombia, y sin embargo no tiene un fenómeno como este, ¿no? Esto es como que la integración de Brasil como país sigue otros senderos, eh, nada, Vamos a, también complejos, y vamos a desconectarnos. el Nos fútbol quedan es importante, segunditos. ¿no? Pero Sí. la idea de que el ciclismo inventa Colombia siempre me pareció, para Brillante. exagerar la metáfora, ¿no? Y la otra, no voy a encontrar el nombre ahora, pero es esto de que el que introduce el fútbol es un militar norteamericano, Yes, yes. cuyo nombre no voy a Henry recordar. Rowan Lemmy. ok, Henry pero Rowan, claro que sí, Bueno, exactamente. vamos Este, a ir al recreo. Yo pienso que desconectémonos y volvemos a conectarnos para no vamos, cortar hagámoslo de nuevo. que en la historia mínima, retomo, del fútbol latinoamericano, me llamó muchísimo la atención que dice Pablo que Henry Rowan Lemley coinciden todos los narradores y todos los analistas del deporte que fue el que trajo el fútbol y varios deportes a Colombia, siendo Sí. norteamericano, y hay una frase que dice, es el único del país del béisbol. Además me llamó la atención porque yo soy pues
muy dedicado a la historia del fútbol del Norteamérica, entonces que él hubiera estado en los combates contra los Lakota de Tazunca Huitico, como se llamaba Ah, Crazy Horse, me llamó mucho la atención, me llamó Mira, mucho la atención. mira. Entonces, pero hay- Sí, sí fue a través de Barranquilla, me imagino. ¿O no? sí, Eso sí. Eh, Ok. yo ahora no lo recuerdo, estamos hablando de, yo escribí ese libro hace 8 años, no me Wow. acuerdo, tendría que rastrear ahora bien dónde encontré ese dato. Lo que ocurre es que, nuevamente, volviendo a la complejidad colombiana, el fútbol se funda simultáneamente en varios lugares. Sí, se funda en la sierra y se funda en la costa. Claro. Lo que toda América Latina tiene como denominador común es el preso del puerto, exacto. Sí, claro. ¿no? Un El fenómeno puerto es el portuario, lugar, dices en el libro, ¿no? Que es un claro, fenómeno portuario. exactamente, el puerto es el lugar por donde entra. La segunda entrada es el ferrocarril. Sí, Eh, y entonces hay que buscar esa conjunción, por dónde está el puerto, por dónde está el ferrocarril, lo cual significó un problema para Bolivia, perdónenme el chiste, pero bueno, De llega acuerdo. por ferrocarril, a Bolivia llega por ferrocarril el fútbol. Y este dato de qué hacía un norteamericano con las reglas del fútbol, ¿no? Porque ya había sido inventado el fútbol norteamericano, tal como ellos lo conocen. Pero nada, no conseguí más que estos datos mínimos Y por sobre ahí Henry imágenes junto al Rockwell. Museo del Huracán Bogotá jugando fútbol, en la supuestamente plaza. planteado por él. Bueno, Exacto. hay una cosa que me pareció sumamente interesante, Pablo, y me gustaría que ampliaras eso. En algún momento reciente que te llamaron a opinar sobre los incidentes violentos que hubo entre Independiente y la U de Chile, hubo una frase que me encantó, que te he visto varias por ese estilo, y es que esta es la siguiente frase. Cuando tienes dos explicaciones y una es paranoica, esa está mal. ¿Cómo es esa? ¿Eso Esto, cómo es? claro, sí, sí, sí. Es muy sencillo. Las conspiraciones existen, no cabe ninguna duda de que las conspiraciones existen. Para eso tenemos Hollywood, ¿no? Y entonces las conspiraciones permiten hacer muy lindas narrativas. Pero el mundo no se rige por conspiraciones, y mucho menos planetarias, y teniendo que ponerse de acuerdo montones de personas. Entonces, la idea de que los incidentes de Independiente y la U de Chile tenían que ver con una conspiración de la Conmebol con la AFA y con no me acuerdo qué más, la podemos descartar, considerando que además, hay, o sea, si tú tienes dos explicaciones, si no tienes ninguna, la conspiración, y ojo con esto, creo que sí, Frederick Jameson, un gran filósofo, murió no hace mucho, crítico literario norteamericano, el que dijo alguna vez, la conspiración es el mapa cognitivo del pobre. Es Sí, decir, frente a la falta de explicaciones adecuadas, suficientes, etcétera, el mundo popular echa mano de la explicación conspirativa, ¿no? Para reponer sentido. Lo que el ser humano no tolera es la falta de explicación. Uno sí, no de puede acuerdo. vivir sin una explicación, entonces la conspiración es una explicación fácil, es una explicación a la que se echa mano por parte del mundo popular, es muy frecuente en el mundo popular. Ahora bien, si tú tienes otra explicación que no es conspirativa, seguramente es mejor. Y el tema es que cuando hay violencia en el fútbol, siempre hay una explicación. Claro, Iba- claro. El problema es que no es la explicación habitual. La explicación habitual es o paranoica o, digámoslo groseramente, Delirante, eh, no sé. racista. No, racista. La idea de que el problema de la violencia son un montón de sujetos excepcionales llamados barras, violentos, salvajes, animales, etcétera, que si no existieran, el fútbol sería maravilloso. Esa es una pésima explicación. Y sin embargo, es la explicación a la cual se recurre cuando quieren explicar. Entonces, si lo que tienes es una explicación conspirativa y una explicación mala, lo que queda oculta es la explicación correcta. La explicación correcta es que hay sujetos que actúan violentamente porque significa algo, pero en este caso peculiar, lo que había era una, perdonen la contradicción, una suerte de conspiración en la cual todo lo que podía ser hecho mal se hacía Sí, mal. sí, Pero claro. eso no es una conspiración.
es ignorancia, es inoperancia. Es decir, Claro. ni la Y- Conmebol, ni la AFA, ni el Club Independiente, ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ni la Seguridad Privada sabían lo que había que hacer. Iba a Entonces, poner, claro, No se sumó. frente a Increíble. semejante mezcla de ignorancias, solo podía ocurrir lo que ocurrió. claro, claro. Bueno, así es. Iba a decir una cosa y es que, bueno, se nos quedó en el tintero una cosa bien importante. Va a venir una sección que se llama tarjeta roja y gol de oro para que vayan pensando, donde todos vamos a decir Pero algo que yo está bien y algo que está tengo que mal. hacerte una observación. Perdón, Alfredo. Dale. Nos quedó la explicación tolemaica. Eso era lo que iba a La, decir, claro, y eso es súper importante. Con tertulios, ¿saben ustedes, gurú, filósofo iluminado, cuál es el problema tolemaico en la narrativa rockero que tienen los argentinos que identifica Pablo? ¿O se les ocurre qué será eso el problema tolemaico del rock argentino? Permítame que Pues les dé mire, una ayudita. sí, dale, dale, porque el tema tolemaico, pues para mí la historia es después de Alejandro Magno y todo lo que deja en Egipto, en Alejandría y todo el sistema que viene después, pero es como, no El estoy tratando de problema, relacionar. el problema tolemaico no tiene que ver solo con el rock, digamos que tiene que ver con la Argentina en relación con toda América Latina, y quizás Piensen que así hizo lo entiendan Ptolomeo, mejor. o qué pensaba Claro, Ptolomeo, es la pista, filósofo. De repente se acuerdan. exacto. Que es que todo gira alrededor de ellos, Muy correcto. bien. Ptolomeo, el sol giraba alrededor de la Tierra, Lo correcto. que pasa es Y como ese es Exactamente. el problema ptolomeico, del que fútbol argentino. Pablo lo cuenta muy interesante porque el primer grupo de rock argentino fue de, es algo así, ¿no? Claro, esto en realidad puede ser refutado. Un queridísimo colega historiador justo me señalaba ayer que porque nosotros proponemos que la invención del rock argentino se deba a 4 uruguayos. Y esa es la gracia, digamos. Los En realidad, Shakers, los Shakers, claro, exactamente. Lo que ocurre es que en realidad los Shakers eran contemporáneos a otras experiencias similares argentinas. Y lo que ocurre es que los Shakers son un primer gran éxito, ¿no? sí, Superior a sus contemporáneos argentinos. Pero de todas maneras, a lo que apuntaba Alfredo y a lo que apuntamos nosotros en la metáfora tolemaica es la idea de que los argentinos y en particular los porteños nos sentimos el centro del del mundo. universo y nos preguntamos cómo el mundo no se dio cuenta todavía que somos el centro del universo. Es Claro. que, Eh, y Y, eso y, y, sí. lo viví con el rock y con el fútbol también. es que Y como yo te, vos y te vos voy a es dar, muy y te voy a difícil. dar una suma adicional para cerrar ese capítulo que estás planteando de manera interesante, Pablo, y es, yo trabajé muchos años, pues he trabajado muchos años con multinacionales Ajá. y he visto muchos argentinos trabajando en las multinacionales con los que he trabajado. Y ellos no entienden por qué Buenos Aires no es la capital mundial de las multinacionales. Forzando Lógico. siempre ese concepto de que Buenos Aires es el centro del mundo, que para el resto de las Eh, personas están al final del planeta, o sea, no, están, mejor dicho, al otro lado, no Pero exageremos, pero es simpático ese concepto. y Y es que de Pablo, hecho, también Pablo hablaba de la argentinización de los públicos en el fútbol. Entonces, para rematar. eso es real. Esto es algo Sí, sí, con lo claro. que han Lo otro coincidido no, mis colegas. no necesariamente, correcto. Claro, mis colegas de América Latina lo que me han dicho es que aquello que nosotros comenzamos a ver entre mediados y fines de los 90 se estaba exportando Sí. con cierto éxito como trama moral, digamos, de las hinchadas al resto de América Latina. Con lo cual, esto es, el éxito de la expansión argentina no se da por los mejores motivos porque la verdad que exportar modos violentos, Sí, claro. machistas, etcétera, o sea, ahí etcétera, los de ptolomeicos, y no, hinchar. no, pero ahí sí tenía razón un poco, o sea, No, sí, exactamente, tristemente, exactamente, Sí. exactamente. pero es Sí, que sí, 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 sí. la frase Sí, que tú en usas es, realidad, fíjate que hay otro texto que lo trabajé con mi director de tesis, en el cual sostenemos que los argentinos y los ingleses son mucho más parecidos entre sí de lo que ambos están dispuestos a conceder. Ok. Ambos se consideran los inventores del fútbol, ambos se consideran los campeones morales del fútbol y ambos son insulares respecto de sus continentes, Sí, claro, de acuerdo. ¿no? Bueno, Y ambos se bueno, si consideran los también originarios del rock, así sea uno en español y así sea el otro en inglés, correcto. bien, iba a decir que, y ahí está el punto de respecto de la violencia.
los ingleses, todavía los ingleses siguen convencidos de que ya hablan de hooliganismo global. Sí. Es decir, la Ok. idea de que ellos inventan a los hooligans y los exportan a todo el resto del mundo. Es decir, algo similar a lo que proponemos los argentinos. Esto no es así, no hay tal hooliganismo global, sino que el modo de hinchar, a ver, hay ciertas tramas comunes. La masculinidad es la más importante de todas, ¿eh? Esto de que se trata de códigos morales masculinos. ¿El Si aguante tú va por te ahí? ¿El aguante peleas, va por ahí? ¿El sí, aguante va va por por ahí? ahí la cosa. Sí, el aguante es eso, básicamente el aguante es eso. Esto es, si sos macho, te peleas. Claro, Si no te peleas, no sos macho. claro. Y eso es algo que sí atraviesa de manera muy fuerte a las culturas hinchísticas, incluidos los hooligans. Pero, por ejemplo, hay diferencias muy notorias. Uno tiene que ver con la política. Las hinchadas, los hooligans británicos, salvo una hinchada, no tenían relación con la política de ultraderecha, mientras que en cambio todas las hinchadas violentas del este de Europa son todas nazis. En Ya. el caso latinoamericano, no hay hinchadas de ultraderecha, o son escasísimas, ¿sí? Buen punto. Entonces, Interesante. por eso digo que uno no puede decir este es el fenómeno y funciona de la misma manera en todo Ah, el de mundo. acuerdo, No, correcto, no, está no, claro. no, para nada, Tarjeta para nada. roja, estimado Sí, sí, seguidor. sí. Oye, y Vamos. para cerrar el punto, iba a decir que es la frase con que dices que la centralidad argentina en la escena de rock autopercibida, autorrepresentada y autoexhibida. Me pareció una frase muy interesante. Bueno, vamos a ir a la sección de tarjeta y roja y gol de oro, donde cada uno por turnos irá asignando, dice algo que en este momento siente que está muy mal, que es la tarjeta roja, y algo que siente que está muy bien, que es el gol de oro. Entonces, bueno, no sé si empezamos con Pablo como invitado. ¿Cuál es tu tarjeta roja y tu gol de oro en este momento de tu trasegar existencial? Es una pregunta muy compleja, muy, muy, muy Déjelo sutil. pensar, si Eh, quiere, déjelo dar una vueltica para no, que veas la no, dinámica. no. A ver, pero estamos hablando de, Lo que De la quieras. vida, digo, algo sencillo, de eso, algo de la concreto. vida, de mi Sí, vida. algo concreto. Bueno, eh, nuevamente dijimos, tarjeta roja, ¿cómo era Y gol de Tarjeta la roja oro. es algo que premisa? está para ti muy mal y gol de oro algo que está muy bien. No, el gol de oro es mi vida personal, digo, estoy en un momento muy lindo de mi vida personal, afectiva, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Si digo, nada, soy hasta padre y abuelo feliz. Si fuera consecuente con eso, diría que lo que está muy mal es que eso implica que tengo más años de lo que quisiera tener, pero eso sería no sería una buena respuesta. Quiero decir, si todo va bien, me voy a jubilar, a pensionar el año próximo y no me produce ningún malestar, digamos, ¿no? Porque llego en buena forma. Eh, Estoy muy preocupado políticamente, muy preocupado políticamente. El mundo está jodido, mis queridos amigos. La Argentina está en un momento malo, muy malo, muy, muy malo, muy, muy malo. Y esto tiene que ver con nada, con cuestiones. En lo personal, profesionalmente, me atañe por los cortes que hemos tenido en los presupuestos de investigación, en los salarios, etcétera, etcétera. Pero es mucho más preocupante porque aquí a la vuelta, esto es, salgo de mi casa, giro a la derecha, hay un cine donde a la noche duermen 6 o 7 personas recogidas y protegidas, digamos, en la puerta del cine. Y estamos hablando de la ciudad que se jacta de ser una de las más ricas de América Latina. Y esto lo digo, no me jacto de un pensamiento más sociológico y entonces lo voy a hacer de un caso. No, no es un caso. El crecimiento de la miseria, de la desocupación, etcétera, etcétera. Y frente a eso, nada, un gobierno de ultraderecha absolutamente convencido de que si alguien se muere de hambre, será porque no supo hacer bien las cosas. Eso va contra todas mis convicciones. Y el problema es más amplio, ¿no? A ver, este año hice todo febrero, hice una estancia en Estados Unidos, en Princeton.
y vi el comienzo de la gestión de Trump. Y desde entonces para acá no ha hecho otra cosa que amplificar esas tendencias represivas, censoras, fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ambos me permiten otra relación que es la cuestión climática. Posiblemente yo experimento el cambio climático y el calentamiento global. Tengo hijos que la van a pasar muy mal por ese cambio climático. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me preocupa mucho, mucho, Vale, mucho, mucho. vale. Ese es mi, Tarjeta roja. ese es mi Sí, contraste, ¿no? sí, O Ahí sea, está está. es muy un bien. momento muy, muy bueno, muy lindo mío, pero en un contexto realmente muy, Difícil. muy deprimente. Bueno, Iluminado, ¿cuáles son los tuyos? Pues hombre, gol de oro creo que para el nacimiento de una nueva potencia mundial del fútbol. Vamos a ver si se sostiene, pero creo que Marruecos, como representante del África, que Ah, estamos esperando hacía mucho tiempo que un representante del África ganara un torneo mundial, ya lo hizo como en la sub-20 y adicionalmente fue semifinalista en el torneo mundial pasado. Entonces creo que no es algo casual, sino que es algo que realmente lo están haciendo muy bien y van a sostenerse ahí por algún tiempo. Y la tarjeta roja, pues creo que estoy de acuerdo con Pablo, que el fútbol está muy bien que se cruce con la literatura, que se cruce con el rock, pero creo que está muy mal cuando se cruza con la política. Entonces, tarjeta roja para el cruce del fútbol con la política. Ah, bien, Gurú. Hombre, yo también le quiero dar, estoy muy emocionado, tarjeta roja, gol de oro a Marruecos. Algo están haciendo bien. Sorprendentemente uno decía, esto es un despelote, este país es un despelote lindo y todo, pero qué despelote. Pero ver ya una seguidilla de semifinalista de un mundial de mayores y campeón mundial de una sub-20, algo están haciendo bien. Creo que hay que aprender que están haciendo bien. Y la tarjeta roja se la quiero dar a la selección Colombia, ¿no? Que siempre, como dije, nos somos exceso de talento, carencia de cabeza. No cabeza para cabecear, cabeza para tener un poquito de control en el fútbol que no hemos podido. No Somos, ganamos, nunca ganamos. somos campeones Estimado, mundiales de amistosos, ¿no? Sí, es- campeones mundiales de los amistosos, una buena descripción. estimado filósofo, Bueno, yo comienzo por la roja y también me uno a esa voz de Colombia porque estuve mirando el primer titular que vi fue histórico. Y yo pienso que, pues sí, tercero es muy bueno, pero no es histórico. Y Qué para jartera, completar, ¿no? la selección femenina ya ha hecho mejor que eso, entonces no hay nada de histórico ahí. Y el gol de oro, pues se lo quiero dar después de 32 años, los Blue Jays de Toronto, para hablar del béisbol un poquito, llegan a la final y va a estar candente. Sufridita, ¿no? Sufridita, ¿no? Sufridita, es que sí, es que es Pucha. sabroso. hay que Entonces, explicarle a Pablo que estás en Canadá, ¿no? Que vives en Canadá. sí, sí, sí. Y pues no sé, va a ser una gran rivalidad. Yo creo que se van a chiflar hasta los himnos, ya que realmente hay mucha confrontación en este momento entre Estados Unidos y Canadá. Pero Bueno, contento. en mi caso, la tarjeta roja tendría como dos lados, porque por un lado va como a ¿no? lo que llamaríamos como la violencia mínima, y sí que es cierto que tiene que ver con la envidia, que tiene que ver con algo que cotidianamente uno siente que muy en nuestro contexto de yo no hago, pero si lo hiciera lo haría mejor de lo que tú estás haciendo, que es una cosa permanentemente que veo en muchas personas. Y la otra, relacionada con el fútbol, que realmente somos unos genios. Pablo, es que hacíamos cuentas, ahí no pasamos a la final, pero el Cali, por ejemplo, la Libertadores femenina sí perdió por un penalti. Hemos perdido los colombianos 29 finales, lo de la canción de muchachos de las finales que perdimos cuando las lloramos, nosotros vivimos, es nuestro estado natural la final perdida, sin presión ganamos. Bueno, eh, ahí hay una cosa entrando a la parte festiva casi del adiós y sin abusar de tu tiempo, que hay una cosa que también me parece muy interesante y es que tú decías, Pablo, que radicalmente no, y no, y no, el fútbol ha sido usado por la política para tapar cosas y que no, y no, y no, que el fútbol no es el opio de los pueblos bajo ninguna no, circunstancia. ¿Cómo es no, eso? no, no. Mira, yo lo voy a poner con ejemplos muy argentinos. Aclaro que esto no es un invento mío, toda la biblioteca coincide en lo mismo, es decir, todos aquellos que hemos trabajado con esto, desde la sociología, la antropología y la historia, coincidimos en ese diagnóstico. El fútbol tiene una autonomía bastante importante, lo cual le permite estar exento de influencias. Otra cosa es, o sea, el problema es este.
El problema consiste en que el fútbol no influye en la política y la política no influye en el fútbol, pero los políticos están convencidos de que sí. Entonces hacen de cuenta que sí influye y hacen un montón de macanas pensando que sí influye. ¿Sí? Esta sería la síntesis, pero las pruebas son muchísimas. Las pruebas son, por ejemplo, que Bolsonaro pasó toda la presidencia enfundado en la camiseta canarinha y luego fue derrotado en las elecciones. O que no Juan Manuel Santos también hizo toda su presidencia enfundado en la camiseta colombiana y eso no significó que Colombia haya mejorado No, es más, su cada vez nivel que de iba a un vida. partido de la selección Colombia perdíamos. Se volvió como un Exactamente, mal síntoma. exactamente. Bien, Todo el mundo, uy, pero no, vino ese señor. ahora vamos al caso argentino. En el año 2002, que fue cuando escribí mi Fútbol y Patria, yo lo termino con el caso de Corea-Japón. Argentina está pasando por la peor crisis económica de su historia, 45% de desocupación, se disparan todas las variables, etcétera, etcétera. Y en ese momento la selección argentina se comía a los chicos crudos. Había ganado las eliminatorias por mucho, tenía un equipo invencible, y entonces comienza la especulación de que la victoria de la selección argentina en Corea-Japón iba a devolver paz, alegría y felicidad a los argentinos que bien lo merecíamos. Era Bielsa, ¿no? Pero, exactamente. Pero aparece una voz, que es la voz de un gobernador peronista de la provincia de Santa Fe, que se dice que dice en una reunión, si no solucionamos la crisis y Argentina queda fuera, acá puede ocurrir cualquier cosa. Ok. Es lo que yo llamaba la profecía apocalíptica, según la cual el fútbol calmaba los ánimos, pero si no calmaba los ánimos por una derrota, el país iba a explotar y se iba a producir una revolución socialista de la cual hasta ahora no he tenido noticias. Y Argentina salió Argentina, eliminado rapidito, ¿no? exactamente, quedó eliminada en primera ronda, Sí, me acuerdo, ganando me acuerdo. un partido con Nigeria solamente. Un fracaso, el peor fracaso Sí. perdón, no fue el peor fracaso, peor fue el de Suecia 58, pero sí, fue un fracaso enorme. El peor fracaso en relación con la expectativa. Si la Sí, expectativa era claro, que era un equipo claro. invencible y no solamente fue vencido, sino lo que es peor, Gan- lo Ganó ganó Brasil. Brasil. Sí, Lo ganó Brasil, ¿no? Ahora Sí. bien, ese caso me permitió desmentir la hipótesis apocalíptica. de acuerdo. Si no hay éxito deportivo, hay crisis política. No ocurrió. Muy bien. 20 años después, el Mundial de Qatar me permitió demostrar la contrahipótesis, que es la hipótesis del éxito. El éxito deportivo implica el éxito político. Esto en la historia argentina había estado ya largamente demostrado. El Mundial del 86, al año siguiente, el presidente Alfonsín pierde las elecciones parlamentarias. Eh, eh, en- digo, para poner uno de tantos ejemplos. Llega el 2002, en el 2022, Argentina sale campeón, se produce una explosión de felicidad popular como no había ocurrido nunca, no en la historia argentina, en la historia del planeta, compañeros. Sí. Del Sí, planeta. increíble. Estuve rastreando, no hay movilizaciones populares de esta envergadura. El efecto Messi, ¿no? Quizás, Jaló absolutamente todo. quizás la muerte de Gamal Abdel Nasser o la muerte de Mahatma Gandhi, es decir, funerales Mm, populares. sí. Nunca había habido 5 millones de personas en un festejo callejero. Increíble. ¿Qué pasó con eso? Pasó nada, no pasó nada, es peor. Después de la Copa, la Argentina empeoró. Empeoró. Hubo más desocupación, más inflación, más crisis, más devaluación y terminamos coronando un gobierno fascista. O sea, no hay relación, no hay relación. Hay mucha autonomía entre los dos mundos. El problema está, como dije hace un rato, que los políticos que no leen a los sociólogos creen que sí hay relación.
claro. Entonces, actúan como, mira, en el caso argentino era muy divertido que el candidato que iba a ganar holgadamente las elecciones, un candidato conservador, neoliberal, Horacio Rodríguez Larreta, era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, se pasó toda la Copa del Mundo con la camiseta de Argentina. Salió último en las elecciones generales. Desmentido, Por sí. eso digo, la relación es otra. El fútbol es un mundo de ficción, de imaginación y de fantasía. Y Ay, la política no es un mundo de imaginación y fantasía. y- De Eso acuerdo. no significa, vuelvo, perdón porque me quedó colgado lo del opio de los pueblos, eso no significa alienación, significa suspensión. La gente no puede estar luchando todo el tiempo. Hay momentos en los que tiene que bajar y decir, ahora me toca un poco de alegría, un momento feliz. Por ejemplo, ganemos una Copa del Mundo, seamos felices, emborrachémonos y pasemos un mes de intensa emotividad. Y luego volvemos a la vida, y la vida es otra cosa que el fútbol. Bueno, está no, muy pues bien. Esa es la idea. son tantísimas cosas que quedan en el tintero, ¿no? No sé si los compañeros tengan alguna otra cosa. Eh, bueno, Pues hay ya una, deberíamos. con Colombia una cosita, porque el gurú de Dime. golpe la pregunta, ¿alguna simpatía en el deporte colombiano por algún equipo, algún vínculo tuyo en No, Colombia o con el no, rock colombiano? Ni con no, el no, fútbol ni no, con el no, rock no, colombiano. no, no, ni con el fútbol ni con el rock, con Colombia. Es un país que me ha parecido fascinante, he estado mucho, me falta mucho todavía. Conozco las grandes ciudades, digamos, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cartagena. pero me falta mucho, todavía me falta mucho, es un país demasiado grande como para limitarse a eso. No he conocido el Caribe, quiero decir. Conocí Cartagena, pero estuve muy poco y no he podido volver. Entonces, y le he ido al fútbol, he ido a varios juegos de fútbol, pero nada, ¿cómo era que decían ustedes respecto del fútbol colombiano que le falta cabeza? Yo Yo decía, creo que hay le falta. exceso de talento, carencia de Ahí cabeza. está. Le falta gol, ¿no? No son como los mexicanos. Los mexicanos juegan al fútbol sin arco Sí, sí, no sé. directamente, ¿no? Pero con un poco más de gol les iría bastante mejor. Pero no tengo historias. Las historias que tengo con el fútbol colombiano son más personales, del estilo que el golero el golero de mi niñez fue Superman Marín, que terminó atajando en el Cruz Azul de México. Pero el de mi adolescencia fue el Pelusa Falcioni. Crack del América de Cali. Exactamente. Entonces, digo, tengo ese tipo de, Claro, él fue de, Vélez, de ¿no? Él fue relaciones, Vélez ¿no? Arfield, ¿no es cierto? Él fue Vélez. Exactamente, exactamente. Pero no le voy a ningún equipo Y, en particular. Y además, lo que tengo es una relación muy, muy fuerte y muy pesada, muy linda con mis amigos y colegas colombianos, que me han invitado montones de veces a charlar o sea, cuando se inventó una sociología del deporte colombiana, me invitaban para acompañarlos, y entonces de eso quedó una relación Eso es muy, muy bonito. muy linda y muy estrecha. Pero además hay dos fascinaciones particulares con Colombia. Eh, una es su historia, o sea, nada. Por lo desgarradora, me parece una historia fascinante. Mi última experiencia fue Cali, y fue en Cali después del paro nacional. Uy, ¿No? Entonces, digo esto, que el paro lo seguí por los medios, pero luego fui a Cali y me lo contaron los caleños, y estuve en la universidad reunido o sea, era una serie de actividades, y los estudiantes pidieron una reunión especial, y tuve una reunión especial, una entrevista con los estudiantes, y me pareció una experiencia inolvidable. Y el otro tema es, perdonen, quizás en esto caigo en un lugar común, pero seguramente García Márquez es el tipo que más he releído, no leído, releído. no, pues, muy bueno. Entonces, nada, no me mira, puede ser Bueno, indiferente. iba a decir pues que bueno, no, muy bueno, excelente, Pablo, fascinante. Mire, maravilloso. ¿sabe? Muchas gracias. Me pasó con la Esperamos que serie. este programa sea reveído.
o revistas, Ojalá. mejor dicho. Me pasó con la serie de Netflix que la empiezo a ver y fue con todos mis prejuicios, por supuesto, ¿no? Y dije, no, no, caray, no está mal, está bien, pero hay un problema. Yo esto me lo sé de memoria, No, ya sé qué va a pasar. pero me sé hasta los diálogos, no lo puedo ver. Quedan tantas cosas en el tintero. Ha sido una gran jornada, Pablo. Bueno, me alegro Quedamos mucho. sumamente agradecidos. De verdad que este programa esperamos que sea reveído. Ya te pasaremos el enlace cuando se estrena. Y quedan muchas cosas para conversar. Ojalá nos volvamos a cruzar. Bienvenido al Recreo Deportivo. Será en otro momento. Y bueno, a toda la YouTube audiencia, ha sido un gran gusto contar con Pablo Alabarcés. Entonces, pues feliz noche y seguimos en contacto con o día, como dice el filósofo, donde quiera que nos vean, porque nos ven de todo el mundo. No, esto es noche cerrada y hora de darle de cenar a una niña. Vale, muy Así bueno. que los voy a dejar. Bueno, Mil Pero gracias, Pablo. les agradezco mucho la conversación. Estuvo ¿Eh? muy agradable, Gracias. Pablo. Muchas vale, gracias. muchas gracias. Bueno, chao, Felicidades. chao. Hasta la próxima. Abrazo, chao. Adiós, Chao. adiós.